el día de hoy tenemos el tema del momento, el tema económico del momento, que es la inflación. La inflación es como una enfermedad. La inflación es como una enfermedad de la economía. Y como cualquier enfermedad que nos puede afectar, la inflación también puede afectar nuestra economía, ¿no? Tanto a nivel de familias como a nivel de empresas, entidades bancarias o también gobiernos o estados. Pero así como las personas podemos tener una enfermedad y la economía puede tener una enfermedad, normalmente las enfermedades tienen algún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, la inflación tiene algunos tratamientos, ¿no? Y así como los tratamientos que tienen las enfermedades pueden tener efectos colaterales, ¿no? También las recetas que se recomienda aplicar para sanear la economía frente a la inflación puede también tener efectos colaterales. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, sobre todo a propósito de la subida de tasa esta semana de 25 puntos básicos, 0.25% por parte de la FED. ¿Okay? Muy bien. Entonces, primero que nada, ¿qué cosa es la inflación? A ver, yo pues como peruano he vivido hiperinflación. O sea, eh, la inflación tiene varios niveles. Tenemos la inflación normal, moderada, habitual, tenemos la inflación alta, ¿no? Y tenemos la hiperinflación, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de hiperinflación, estamos hablando de 3 dígitos en adelante, ¿no? Inflación alta, probablemente de 2 dígitos en adelante. Entonces, y esta enfermedad de la inflación se ha dado a lo largo de la historia económica muchas veces, ¿no? Curiosamente, suele darse en épocas de guerra. La última vez fue en la hiperinflación en Alemania, la Primera Guerra Mundial, en épocas de guerra, porque se imprimen muchos billetes para financiar la compra de armamentos y todos los gastos que la guerra requiere. También se da en épocas de bonanza y en épocas de burbujas, ¿no? Burbujas. Entonces, bueno, nos toca. Lo curioso es que aún si no hubiese habido la guerra de Rusia con Ucrania, igualmente hubiésemos tenido inflación, ¿no? Por lo menos, si no es nivel alto, cerca de los niveles altos, ¿no? Pero pareciera, lamentablemente, que vamos a entrar en una inflación alta en niveles de 2 dígitos en el mundo. La buena noticia en medio de todo este contexto es que eso no va a llegar de la noche a la mañana. Este es un proceso gradual que nos da tiempo de prepararnos. Y precisamente por eso quiero hacer este Bancaforo, para transmitirles un poquito mi experiencia con el manejo de la inflación. A mí me tocó hiperinflación, ¿no? Y yo creo que algunos de ustedes, probablemente los que viven en Panamá, no están muy acostumbrados a la inflación, no han tenido inflaciones altas, no recuerdo una inflación de 2 dígitos en Panamá. Y entonces el hecho de no estar muy habituados con estos escenarios los puede tomar desprevenidos. Pero siempre hay cosas que se pueden hacer. Primero que nada, ¿qué es la inflación? La inflación no es el incremento de los precios una sola vez. No, eso no es inflación. Inflación es cuando los precios suben una vez y otra 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 vez. Y eso es desesperante, ¿no? ¿Por qué? Porque todo sube menos los salarios, ¿no? O sea, entonces, es como
si tu salario empezara a reducirse todas las quincenas, ¿no? Digamos que tu quincena es de 1.000 y esta quincena recibes 980. Y la siguiente quincena 960, y la siguiente quincena 950, y la siguiente quincena 900, y la siguiente quincena 800. O sea, ese es el efecto de la inflación. El dinero alcanza para comprar menos cosas y es el equivalente a que los precios se mantengan, pero tu salario esté bajando permanentemente todas las quincenas. Es una situación que no se la deseo a nadie. Yo la he vivido, ¿no? Porque una cosa es leerla en los libros, otra cosa es leerla en los libros y que te la hayan contado además, que la hayas estudiado y que estés consciente de eso. Y otra cosa es haberla vivido. De hecho, eh, la razón por la que yo decidí estudiar economía fue porque en el año 1988 vivíamos hiperinflación en el primer gobierno de García en Perú, y yo quería entender mejor por qué ocurría eso y por qué existía esa enfermedad, ¿no? De la economía y por qué esto afectaba tanto. Entonces esa inquietud me llevó a interesarme por la economía, y en el año 1989 postulé a la Universidad del Pacífico para estudiar la carrera de economía. Y tuve la oportunidad de estudiar en el año 89 y llevar mis primeros cursos de economía cuando todavía teníamos hiperinflación. Y eso, pues, un profesor alguna vez nos dijo, eso es un privilegio porque es como, eh, es como los estudiantes de medicina que cuando estudian, ¿no? Lo hacen con las personas que han fallecido y que pues estudian, le hacen los estudios forenses, ¿no? Por qué pasó y aprenden, ¿no? O sea, con casos reales. Y el profesor nos decía, ustedes tienen la oportunidad de aprender eh, mientras viven esta dura realidad, ¿no? Entonces, bueno, así que les he hecho un resumen de lo que yo creo que es más importante conocer acerca de la inflación. Les decía primero que nada que la inflación no es un incremento, no es que subimos los precios, ¿no? Eso no es inflación. Ustedes trabajan en bancos. El día de mañana suben ustedes las comisiones de los bancos, ¿no? Y eso no es inflación. Inflación es cuando las cosas, y no solamente una, sino todas en general, ¿no? No todas, pero en general están subiendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y eso es un fenómeno muy, muy doloroso, sobre todo para las personas de menores recursos. Entonces, bueno, aquí tengo la definición, mi definición de inflación, ¿no? Que es más o menos estándar. Eh, es el incremento sostenido y persistente en el nivel general de precios, ¿no? Nivel general de precios. Algunos suben un poco más, otros suben un poco menos, ¿no? Pero suben, digamos, en términos generales, permanentemente, una vez y otra vez y otra vez. ¿Okay? Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿y esta enfermedad por qué se da? ¿No? O sea, porque no nos olvidemos que la economía es una ciencia. Y entonces hay muchos estudios por qué se da esta inflación, o por qué se da la inflación. Entonces, ¿qué causa la inflación? Bueno, hay tres razones que causan la inflación, tres razones, ¿no? La primera es mayor demanda. ¿Okay? Cuando tenemos un crecimiento económico, digamos, considerable, fuera de lo normal, entonces las personas tienen en promedio más dinero en sus cuentas o más ingreso disponible, tienen una mayor capacidad de gasto, y esta capacidad de gasto presiona la demanda, y por la ley de oferta y demanda, recuerdo, la economía es una ciencia, por la ley de oferta y demanda, entonces los precios suben, ¿no? Y así se puede generar la inflación. Aquí estamos tratando de explicar por qué se origina la inflación, por qué surge la inflación, ¿no? Entonces, una primera razón podría ser por mayor demanda. Y cuando nosotros hablamos de demanda, nos referimos, puede ser varias formas. Primero, un mayor crecimiento económico, ¿no? La economía tiene ciclos, ¿no? Aquí en Panamá, cuando nosotros tuvimos
si no me equivoco, fue que el año 2007, ¿no? Un crecimiento como del 12%, la inflación se disparó, fue como de 8%, ¿no? Entonces, crecimientos económicos elevados traen consigo también incrementos en precios por el elemento demanda, por el factor demanda. También puede ser, y vamos con el segundo bullet, por aumento de la masa monetaria, es decir, si el país, ¿no? Si el país tiene más billetes, y en algunos países, aquí en Panamá donde estoy, no se pueden imprimir billetes porque no existe un banco central, pero en otros países sí se puede emitir billetes y esa emisión de billetes genera la inflación. ¿Por qué? Porque la gente tiene más billetes en sus cuentas o en su cartera y por lo tanto gasta más, tiende a gastar más, se ve tentada de gastar más y eso genera una demanda que eleva los precios. Y también puede darse por una mayor velocidad del dinero, es decir, no es necesario que la masa monetaria aumente, pero si el dinero, por alguna razón, por razones tecnológicas, por razones de cualquier tipo, aumentan, digamos, circula más rápido, si el dinero circula más rápido, ¿no? Porque se desarrollan, por ejemplo, medios de pago que permiten pagos más, más fluidos, de una manera más fluida, entonces eso incrementa la velocidad del dinero y es equivalente a que haya una mayor masa monetaria, ¿no? Esta tercera razón no se ve mucho, se ve más la segunda, el incremento en la masa monetaria. O sea, cuando el Banco Central de un país imprime billetes, eso rápidamente es un factor causante de la inflación. ¿Ok? Bien. Ahora, la segunda razón por la cual ocurre la inflación es por el aumento en costos, ¿no? Aumento en, por ejemplo, combustibles, energía. La energía es un costo casi ineludible para las empresas, incluso para las familias, por también mayores costos en materias primas o aumentos salariales también, ¿no? Entonces eso puede elevar, si aumenta los costos, los empresarios o las empresas van a querer, digamos, mantener su margen y por lo tanto se va a elevar el precio final, ¿no? Y entonces eso podría ser un gatillador de la inflación. La tercera razón son expectativas. ¿Okay? Entonces, las expectativas son muy simples, son razones psicológicas. Las personas dicen lo siguiente, dicen, a ver, como yo sé que todo está subiendo, ¿no? O yo sé que algo va a subir, me anticipo, ¿no? Entonces, incremento el margen de mis productos o de mis servicios. ¿Por qué? Porque los empresarios quieren tener un grado de anticipación. ¿Okay? Como saben que los costos le van a subir, entonces ellos se anticipan, suben los márgenes. ¿Para qué? Para que puedan tener los recursos suficientes eh, eh, para comprar la siguiente ronda de insumos o poder afrontar los mayores costos en las próximas compras. La segunda es también por las expectativas surgen por un aumento en lo que yo llamo el margen de resiliencia. Entonces, ¿cuál es el margen de resiliencia? Mira, cuando una empresa está mal, por ejemplo, yo lo estoy viendo, ¿no? En algunas aerolíneas o en hoteles que han elevado sus precios, ¿no? O sea, normalmente uno diría, oye, pero si la demanda es más baja, los precios deberían haber bajado un poco, ¿no? Pero sin embargo, los precios se han elevado, ¿no? No todos los casos, pero hay algunos casos de hoteles y aerolíneas en que los precios se han elevado respecto del momento previo a la pandemia. ¿Por qué? Porque son empresas que están tan golpeadas o sectores que están tan golpeados que buscan aumentar su margen como una forma de recuperarse, como una búsqueda de recuperación, una forma de salir adelante, ¿no?
¿no? Y de ser resilientes. Entonces, esa es una razón que tiene que ver con las expectativas solamente, ¿no? Entonces, estas son las tres razones por las cuales se causa la inflación. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa actualmente, estamos viendo una inflación grandísima, y me voy a remontar al momento previo a la guerra. O sea, si ustedes vinieron al Bancaforo, al último Bancaforo del año pasado, el mes de diciembre, yo hice una presentación que decía qué podemos esperar del año 2022. Y creo que en primer lugar, o en segundo lugar, yo les decía, aquí vamos a tener una inflación alta, ¿no? Esa era una de las amenazas que yo visualizaba. ¿Por qué? Y sin guerra, ¿eh? Sin guerra, sin guerra. ¿Por qué? Porque se estaban dando los dos primeros elementos, o sea, un incremento de la demanda y un incremento en los costos. Voy a pasar a explicar el primero, ¿no? Porque tenemos de los dos, ¿ya? Y el tercero, afortunadamente, las expectativas, afortunadamente todavía no lo tenemos, pero si este tercer factor aparece y empieza a gatillar la inflación, entramos lamentablemente en una espiral inflacionaria. Pero bueno, vamos a explicar primero el tema de la demanda, ¿no? Entonces, y en algún Bancaforo también lo vimos, ¿no? O sea, la base monetaria o la masa monetaria, es decir, todos los billetes que circulan, todos los dólares que circulan en la economía de Estados Unidos y fuera de la economía de Estados Unidos, se incrementaron. Como tuvimos un año de pandemia, que fue un año muy duro, con efectos económicos, obviamente de salud y efectos en el empleo y en el desarrollo de los negocios, ¿no? Y tuvo efectos económicos muy fuertes. Entonces, en economía existen los estímulos, ¿no? O sea, los estímulos. Y uno de esos estímulos, que es una receta clásica para los momentos difíciles, es imprimir billetes, ¿ok? Entonces, esos estímulos son como cuando uno tiene un poco de sueño y entonces necesita un estímulo y se toma un café, ¿no? Y pues el sueño se va. Entonces uno queda trabajando con mucha energía, pues más o menos algo así. En economía existen los estímulos. Vamos a decirle el cafecito reactivador, ¿no? El cafecito que te reanima. Entonces, y eso es imprimir billetes, ¿ok? Imprimir billetes, ¿para qué? Para inyectarlos a través de la banca, a través de préstamos blandos, ¿no? En la banca y para que la banca lo preste. Y la gente, al tener más dinero, pueda gastar más y por lo tanto la economía se pueda recuperar. Pero yo les dije al inicio de esta presentación que en economía, así como hay enfermedades, hay recetas, las medicinas pueden tener efectos colaterales. Entonces, uno de los efectos colaterales que tiene ese estímulo, que es la emisión de billetes, es la inflación. Entonces, no es una medida mala, es una medida buena. O sea, no es malo tomarse un cafecito. Lo malo es que si te tomas un cafecito cada 20 minutos, va a estar en un problema después. Claramente vas a estar en un problema después. Si estás tomando todo el día café cada 20 minutos, vas a tener un problema, ¿no? Entonces es lo mismo. Si un país está imprimiendo cada 20 minutos una gran cantidad, entonces en algún momento va a tener un problema. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos, la Fed, que es como el Banco Central, emitió, mira, a inicios del 2020, tenía más o menos 3.200 millones, aproximadamente, ¿no? 3.200 millones, perdón, 3.200 billones, 3.200 billones de dólares, de dinero circulando. Y en 2 años, porque 2020 fue el año de la pandemia, entonces mira qué cosa pasó el año de la pandemia. Mira, aquí está el año 2020. Fíjate por aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Fíjate. Mira lo que ocurrió, ¿no? Y mira lo que ocurrió. ¿Y eso por qué? O sea, se aumentó la base monetaria o la masa monetaria. ¿Por qué? Porque se sabía que la pandemia iba a dejar consecuencias económicas
y lo que había que hacer era tomarse un cafecito. Lo que pasa es que la Fed no se tomó un cafecito, la Fed se tomó cada 20 minutos un cafecito. ¿Por qué? Porque en 2 años duplicó toda la cantidad de billetes que circulaban. O sea, todos los billetes, todos los dólares que circulan en Estados Unidos y en el mundo, todos esos dólares se duplicaron en 2 años. Se duplicaron. O sea, y todos esos dólares que circulan son todos los dólares que se han emitido desde el inicio de la historia de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, en 2 años eso se duplicó. Obviamente, eso va a tener efectos colaterales, ¿no? Entonces, ya veíamos que esto iba a traer inflación y lo advertimos el año pasado, en el último Bancaforo dijimos, esto va a pasar. Bueno, entonces, y repito, sin guerra. Lo que pasa es que la guerra ha potenciado esto, ¿no? Pero sin guerra ya se veía venir un mayor aumento en la demanda que iba a tener consecuencias inflacionarias. Bueno, entonces, la segunda cosa que pasó el año pasado, ¿no?, fue un incremento en costos, ¿no? El costo de fletes tuvo un incremento inédito. O sea, este es un índice que se llama el Baltic Dry Index, ¿ok? Este es un índice en donde este índice mide, digamos, es representativo del costo de fletes, ¿no? Sobre todo de granos secos. Entonces, mira, en el año 2021, que es más o menos este año, mira cuánto se incrementó, ¿no? Ojo, esto en el año 2020 estaba alrededor de 500, ¿no? El índice, 500. Y en el año 2021 llegó a 5.500. O sea, se incrementó en 10 veces, ¿no? O sea, tuvo un incremento del 1000%, ¿no? Bueno, entonces, ¿y esto por qué sucedió? Esto es lo que se conoce como la famosa crisis de los contenedores. En época de la pandemia, los puertos y los almacenes y toda la cadena de suministro no podía funcionar al 100%. Recuerden todas las restricciones que nosotros tuvimos en la época de la pandemia, o sea, en el peor momento de la pandemia, entre marzo y julio del 2020. Entonces, había muchas restricciones. Esas restricciones significaron que los productos, digamos, los contenedores que se tenían que enviar habitualmente de un país A hacia un país B, no se enviaran todos completos, se enviaran solamente una parte, ¿no? Porque había muchas restricciones. Entonces, si normalmente se enviaban 100 contenedores, en época de pandemia se empezaron a enviar 20 contenedores. Termina la pandemia, ¿no?, en el 2020, y en el 2021, bueno, ya la cosa se empieza a recuperar, y ¿qué pasa? Nuevamente, se quería, o sea, se quería retomar la normalidad, pero la normalidad ya se había ido. ¿Por qué? Porque si tú vas a trasladar 20 contenedores en lugar de 100, del punto A al punto B, ¿no?, el mundo estaba habituado a trasladar del punto B al punto C 100 contenedores. O sea, ya el sistema funcionaba así, que eran los 100 contenedores que venían de A, ¿no? Entonces, y luego, esos contenedores que se trasladaban de B a C, se iban de C a D, pero eran 100. Entonces, cuando las empresas quieren enviar del punto C, del punto B al punto C, 100 contenedores, se encuentran con la sorpresa que solamente hay 20, capacidad para 20. Entonces, por ley de oferta y demanda, si la oferta es mucho más pequeña, considerablemente más pequeña, ¿qué pasa con el precio? Aumenta. Entonces, todos los que quieren enviar mercaderías o mercancías desesperadamente dicen, pago más para que llegue mi mercancía, pues no voy a perder este negocio, pago más, pago más, pago más, el precio se eleva considerablemente, ¿no? Después, poco a poco, y eso es lo que se conoce como la crisis de los contenedores. O sea, no es que no habían contenedores, sino que los contenedores no estaban en el lugar donde tenían que estar para continuar con el comercio internacional como habitualmente se venía desarrollando. Entonces,
este incremento en los fletes, ¿qué significa? Es un incremento en los costos, ¿no? Porque imagínate que tú eres un empresario, ¿no? Y tú vendes agua, o vendes iPhone, o vendes lo que sea. Si te sube el costo de los fletes, pregunta, a ver, sinceramente, ¿qué vas a hacer tú? ¿Lo vas a descontar de tu margen o vas a mantener tu margen y se lo vas a cargar al cliente, ¿no? Bueno, la teoría económica dice que va a haber un poco de los dos, ¿eh? Pero lo más probable es que la mayor parte termine cargándose a los clientes. Bien, entonces eso significó que haya un incremento de costos que dispare los precios, ¿no? De una sola vez, pero o sea, recuerda que la inflación necesita un primer gatillador, ¿no? Y ese fue el incremento en los costos de los fletes. Después se normalizó, pero nuevamente parece que va a volver a subir. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, por la guerra, esto está teniendo nuevos trastornos. El comercio internacional está teniendo nuevos trastornos, ¿no? Algunos países ya no van a comprar a otros países, o sea, está entrando China en la ecuación. Esto se está complicando. Entonces es posible que esto vuelva, y ahí sí sería terrible, ¿no? Porque nuevamente volvería a convertirse en un gatillador y la inflación ya está cerca de los niveles altos. De los niveles altos como lo he definido, o sea, cerca de 2 dígitos, ¿no? Bueno, la otra cosa es que el tercer elemento, que también tiene que ver con costos y que gatilló la inflación, porque se han dado, es la tormenta perfecta, porque se dieron 3 elementos que convergen, es el incremento en los precios del petróleo. Fíjense cómo en el año 2020, en plena pandemia, los precios o el precio del petróleo llegó a ser negativo. O sea, un barril era negativo. Es decir, me pagaban a mí para llevármelo. ¿No? ¿Por qué? Porque no había dónde almacenar los barriles, ¿no? O sea, en los despachos físicos no había. Entonces, el precio llegó a niveles negativos, o sea, se acordarán de esa época. Y después de haber llegado a niveles negativos, si nosotros quitamos eso, los precios se mantuvieron por debajo de $50 hasta el año 2021, por debajo de $50. Pero en economía existen los ciclos y existen los momentos de mayor demanda, de menor demanda, de crecimiento, de descanso, existen los ciclos. Entonces, después de ese ciclo de descanso, tenía que volver a un ciclo de mayor crecimiento, una mayor demanda por el petróleo, ¿no? Que finalmente es el insumo para producir los combustibles destilados y luego, o refinados, y luego viene, aquí podemos verlo en este gráfico rojito, o sea, aquí lo que nosotros podemos ver es, con este círculo rojo, una tendencia positiva en el precio del petróleo, ¿no? Entonces, si el precio del petróleo empieza a subir, nuevamente volvemos a lo mismo. Los transportes empiezan a subir. Y el costo de transporte es un costo elemental básico en cualquier estructura de costos de cualquier producto o servicio. ¿Ok? Entonces es otro elemento que alimenta la subida de precios y que es un tercer elemento gatillador de la inflación. Bueno, entonces, ¿y esto qué significó? Solamente estoy mostrando la inflación de Estados Unidos. Miren, la inflación de Estados Unidos, cómo se estuvo disparando en el año 2021, ¿no? Pasó de 1.2% a 8%. Bueno, a 7.8%, ¿no? Pero a finales de marzo podemos apostar de que va a pasar de 8%. Es la inflación más alta de los 40 últimos años. Y todos los meses viene aumentando y aumentando y aumentando. O sea, esto es Estados Unidos. Esto es Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos, al representar el 20 o 25% del comercio de todo el mundo, digamos, y al ser el dólar la moneda universal, si hay inflación en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Empezamos a vivir inflación en el mundo, ¿no? Bien, entonces, lo que quiero decirles es que si los precios en dólares suben por la hegemonía que tiene el dólar, todos los precios de bienes y servicios en general también suben. Ok, entonces,
Este es un gráfico más o menos actualizado al cierre de febrero. En la mayor parte de los países está el cierre de febrero, que son los países, digamos, que tienen mayor producción en el mundo, ¿no? Entonces, y ordenado por tasa de inflación. Ahí van a ver una flechita roja. Esa flechita roja está indicada para los países que han tenido en el último mes un incremento de la inflación. O sea, que viene mostrando una tendencia positiva, y es la mayor parte de países. Obviamente hay algunas excepciones, ¿no? El caso de China es una excepción. Bueno, China es un país extraño, ¿eh? Y no estoy diciendo que dudo de sus estadísticas, no estoy diciendo eso. Pero es un país extraño. O sea, China es el único país cuya economía creció en el año 2020, ¿no? Entonces, digamos que es, dicho de otra manera, es un bicho raro, China. ¿Okay? Es un punto especial, es un asterisco que tendríamos que ver con ojos diferentes, ¿no? Que se comporta de manera diferente, que se planifica de manera diferente. O sea, China es China, ¿no? En el resto de países sí estamos viendo incrementos. Obviamente todavía hay países que tienen inflaciones bajas. Japón, que está con una inflación anual de 0.9%, pero nada más en el último mes, la inflación de los 12 últimos meses pasó de 0.5 a 0.9%. O sea, casi que se duplicó en un solo mes. ¿Okay? El resto de países, por ahí uno que no aumentó, que es Indonesia, pero casi que se mantuvo. Singapur, que se mantuvo en 4%. Sudáfrica, que bajó ligeramente, ¿no? De 5.9 a 5.7. Holanda o Países Bajos, que bajó de 6.4 a 6.2. Pero el resto de países ha tenido incrementos, ¿no? Poco, mucho, pero ha tenido incrementos. ¿Okay? Los casos que llaman la atención son los casos de Turquía y de Argentina, que tienen las inflaciones, bueno, la más alta del mundo es la de Venezuela, que está alrededor de 300%, 300. Y luego está la de Turquía, con 55 aproximadamente, y Argentina con 52 aproximadamente, ¿no? Esos son países que tienen las tasas inflacionarias más altas. Brasil ya pasó del doble dígito. Brasil ya está con doble dígito de inflación. No es primera vez que le pasa eso a Brasil, pero la cosa es preocupante. Rusia pasó, ¿no? Digamos, esto es al cierre de febrero, ¿no? Entonces ya ha tenido un incremento inflacionario y por los acontecimientos que conocemos a finales de marzo va a tener todavía un mayor y considerable incremento. Estados Unidos está en 7.9, pues va a pasar del 8%, eso se los puedo asegurar, a finales de marzo, ¿no? Y así el resto de países, ¿no? España, mira, España está en 7.6, México en 7.3, ¿no? La India en 6%, la zona euro está en un promedio de 6%, entre otros, ¿no? Son inflaciones, digamos, fuera de lo normal. Ya estas son fuera de lo normal. Pero el principal peligro es que estas inflaciones se conviertan en inflaciones altas, es decir, en inflaciones que superan el doble dígito. O sea, hay un tremendo peligro ahí, ¿no? Ahora, ¿pero qué pasa? Realmente, como funcionan las matemáticas, no es muy difícil pasar esos umbrales, ¿no? Entonces, porque la inflación tiene un efecto multiplicador. Si tú ves en el lado izquierdo, yo te he puesto la inflación del mes, son números hipotéticos. Si en un mes tenemos ese nivel de inflación, en el año tenemos los niveles de inflación que tú ves ahí, ¿no? Que son, pues, fíjate cómo se incrementan, ¿no? A niveles geométricos, ¿no? Casi exponenciales. Entonces, nosotros podemos estar en niveles tal vez del 0.5% mensual, pero imagínate que pase del 0.5% mensual al 0.8% mensual, ya estamos hablando de un incremento de 6.2 a 10%. O sea, casi que la inflación anual se está duplicando y están llegando a los niveles de 10. ¿Qué es lo que pasa cuando llega a los doble dígitos? El tercer factor, expectativas, empieza a nacer. Cuando se llega al doble dígito, cuando se llega al 10%, digo, no es exacto, ¿no? Cuando llega al 10%, puede ser un poco antes, un poco después, pero más o menos cuando llega al doble dígito, aparece, nace, surge el factor expectativas
como un elemento que añade la inflación. O sea, ya la gente empieza a tomar en serio a la inflación y se incorporan el factor expectativas a la estructura de precios, ¿no? Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque es un nuevo elemento, es un nuevo componente que potencia la inflación. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la inflación? Primero, reduce la capacidad adquisitiva de la familia, ¿no? O sea, como te decía, si tú ganas 100, ¿no? Y el súper o las compras cuestan 20 al mes, tú tienes una capacidad de hacer 5 compras de supermercado. Pero si ese supermercado, ¿no?, aumenta a 33, entonces al mes tú ya no puedes hacer supermercado 2 veces, perdón, ya no puedes hacer 5 veces, sino solamente puedes hacer supermercado 3 veces, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, puedes comprar menos. Si puedes comprar menos, ¿qué significa? Que eres más pobre. Eso es lo que significa. Eres más pobre, ¿no? Aunque suene duro el término, pero es así. La gente se hace más pobre con la inflación. La gente se hace más pobre. Lamentablemente es así, pero hay que decirlo, ¿no? Bien, eso es lo primero. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes son los que más sufren con la inflación? Los de menores recursos, ¿no? Los de menores recursos son los más perjudicados. Otra consecuencia de la inflación es que reduce la recaudación real de los estados, o sea, de los gobiernos, ¿no? Me refiero, ¿no? La recaudación de impuestos, ¿no? A eso me refiero, recaudación de impuestos en términos reales. ¿Por qué? Porque los recursos que tiene el Estado van a alcanzar para menos, ¿ok? Van a alcanzar para menos. Tercero, digamos que si lo que tú recaudabas, ¿no?, te alcanzaba para poder hacer una carretera, ahora te va a alcanzar para media carretera. Y si quieres construir la carretera, te tienes que endeudar. Tercero, aumenta la preferencia por los activos menos líquidos, ¿no? Es decir, la gente no quiere tener liquidez porque el dinero quema en la inflación. El dinero quema. Si yo tengo billetes, esos billetes están perdiendo valor. Prefiero tenerlo en cosas, prefiero tenerlo en activos, prefiero tenerlo en bienes, ¿no? Bien, o prefiero tenerlo también en derechos, ¿no? El derecho de reclamar o de pedir mercadería o lo que sea. Y prefiero pagar por adelantado y que después me entreguen la mercadería. Eso es un derecho, o sea, como sea. Pero no en activos líquidos, efectivo, por ejemplo, o cuentas corrientes, ¿no? Eso la gente no quiere tener su dinero en un activo que se denomina activo de protección o también activo de refugio. En el caso de las economías que no están dolarizadas, por ejemplo, en República Dominicana, los pesos, o en Costa Rica, los colones, lo que hacen es tenerlo en dólares, ¿no? Porque como todo sube, el dólar también sube y eso les permite defenderse de alguna manera de la inflación, ¿no? Atenuar el efecto adverso de la inflación. Bien. Incentiva las inversiones especulativas, ¿no? O sea, lo sano en una economía es que la gente invierta orgánicamente en las necesidades del negocio, considerando las expectativas de los clientes, considerando, o sea, siempre hay un plan de inversiones normal, natural, en cualquier negocio. Bueno, aquí se quita de lado algunas de esas inversiones y se ponen inversiones especulativas. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan defenderse. Entonces dicen, no, mira, ¿sabes qué? En lugar de armar esta división, ¿no?, que íbamos a armar del nuevo negocio, lo que vamos a hacer es comprar, con esos recursos vamos a comprar más mercadería, ¿no? O vamos a comprar oro, ¿no? Un índice, vamos a invertir en un índice de oro, o sea, para protegernos, ¿no? Entonces, se deja de lado algunas inversiones que son habituales en los negocios, que son más orgánicas, y se opta por inversiones más especulativas. Hay un famoso refrán de los economistas que dice que la inflación es el impuesto a los pobres. ¿Por qué? Porque mientras las personas de mayores recursos tienen opciones,
pueden convertir sus excedentes de recursos o su excedente patrimonial en activos de refugio, por ejemplo, en dólares. Para los países que no están dolarizados pueden convertirlo en dólares. Los países que están dolarizados lo pueden convertir en oro, ¿no? O sea, si yo tengo, digamos, no sé, $10,000 en mi cuenta, entonces yo puedo con esos $10,000 comprar índices o comprar un instrumento que me indexa al precio del oro, ¿okay? La rentabilidad. Entonces no estoy comprando oro físicamente, pero es el equivalente como si lo estuviera haciendo. Entonces, eso es un activo de refugio, ¿no? Y si de repente no tengo $10,000, de repente tengo, imagina ejemplo, tengo $200,000, entonces compro una propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad sé que se va a revalorizar y con la inflación se va a revalorizar también. Entonces es un activo de protección para el largo plazo, ¿no? En el corto plazo no necesariamente, pero en el largo plazo es un activo de protección. Entonces las personas con excedentes de recursos, ¿no? Que son las personas más favorecidas en lo que se refiere a lo socioeconómico, tienen algunos mecanismos de protección y de defensa frente a la inflación. Pero las personas de menores recursos no tienen. O sea, es más, algunas ni tienen empleo. ¿No? Y tienen que salir a la calle a buscar qué consiguen. Entonces, tienen menor posibilidad de poder defenderse, ¿no? Porque no tienen esos excedentes para poder protegerse, ¿no? Entonces, por eso se dice que la inflación es el impuesto a los pobres. ¿Por qué es un impuesto? Porque cuando yo les ponía el ejemplo de que esto es como si todos los meses nosotros tuviéramos menos ingresos, o sea, es como si nuestra quincena se estuviera reduciendo, ¿sabes por qué se reduce? Por el impuesto. Pero lo terrible de este impuesto es que este impuesto no va al fisco. Porque cuando uno paga un impuesto dice, bueno, esto va para el fisco, ojalá pues que se construyan una vereda con esto, ¿no? Que construyan unos, o que recojan la basura, o que hagan, digamos, o que nos pongan una mejor iluminación en las calles, o sea, tú esperas algo, ¿no? Pero aquí no. ¿Por qué? Porque esos recursos, o sea, eso que pierden los pobres, no se va al fisco. Se va a la ganancia de los que sí se pueden defender de la inflación y los que sí pueden invertir en activos de protección o activos de refugio. O sea, en la inflación, algunos ganan y otros pierden, ¿no? Entonces, por eso es la inflación a los pobres, porque lo que se produce es una redistribución de la riqueza, ¿no? Y eso, pues, es terrible, porque al final esto perjudica también a la misma economía del país, ¿no? O sea, las empresas necesitan que la población mejore su capacidad adquisitiva para que le vendan más productos o para que le vendan más servicios, ¿no? Entonces, cuando eso no pasa, las empresas venden, o sea, cuando hay más pobres, no solamente se perjudican los pobres, sino se perjudica la sociedad en general a través de su sistema empresarial, ¿no? ¿Por qué? Porque va a invertir menos, y si invierte menos, porque no tiene tanto negocio, no le van a comprar tanto, entonces si invierte menos, se genera menos empleo y por lo tanto entramos ya en un círculo vicioso. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a la inflación? Ya para terminar, ¿cómo podemos afrontar la inflación? Bueno, primero, gobierno. Pues una de las recetas clásicas, y aquí les doy un poco lo que dice la teoría económica, ¿no? Primero, reducir la masa monetaria. O sea, es lo contrario de lo que nosotros veíamos de lo que originaba la inflación, ¿no? O sea, tus billetes, redúcelos. En un país que tiene banco central, como República Dominicana, como Costa Rica, por ejemplo, o como Honduras, en países que tienen, o Perú, ¿no? Que tienen banco central, lo que pueden hacer es reducir la masa monetaria, la cantidad de billetes, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, el Banco Central emite instrumentos, ¿no? Emite instrumentos, o sea, el Banco Central se endeuda, digamos, ¿no? Emite instrumentos en moneda nacional, tiene que ser, ¿no? No en dólares, sino en moneda nacional, y esos instrumentos
¿qué hace? Con esos instrumentos recauda la moneda local, ¿no? Esa es una forma. La otra forma es que si tiene reservas, ¿no? Entonces con esas reservas puede comprar o puede salir a vender dólares y recibe la moneda local. Pero eso es un poco peligroso porque eso, pues como toda medicina, hay un efecto colateral y puede elevar el tipo de cambio y puede generar también inflación por otros lados. La segunda receta es aumentar la tasa de interés, ¿no? Pero también tiene sus efectos colaterales. O sea, si se aumenta la tasa de interés, ¿no? Se reduce la inversión. Al reducirse la inversión, se reduce la demanda. Así de simple. Pero ¿qué pasa? En las actuales circunstancias, ¿por qué la Fed solamente ha aumentado 0.25% su tasa de interés? ¿Por qué no aumentó en 1, en 2 o en 3%? ¿Por qué? Porque en las actuales circunstancias, que estamos en un contexto de guerra en el mundo, ¿no? Y en un contexto en donde el orden económico se está reformulando, ¿no? Y el orden geopolítico se está formulando a través de dos pues, grandes sectores que están dividiendo al mundo, ¿no? Entonces hay peligro de recesión. Si se sube mucho la tasa de interés, el efecto colateral es que desincentiva la inversión, ¿no? Porque a las empresas les cuesta mucho más endeudarse y todo lo demás. Entonces, desincentiva la inversión y puede afectar la generación de empleo y puede generar una recesión. Entonces, por eso yo esperaría que los próximos aumentos con la información actual y dado el actual escenario, ¿no? Yo esperaría que la tasa de interés, los próximos aumentos, que serían 2 aumentos más, irían también de 0.25%, ¿no? Claro, estos escenarios pueden cambiar. Por ejemplo, puede cambiar si se termina la guerra. Si se termina la guerra, ¿no? Zelensky y Putin se abrazan, se dan la mano, lloran juntos, se termina todo, vivimos en paz, ¿no? Y viene encima el presidente Biden y yo también los abrazo, se abrazan los tres, ¿no? Ya, listo, o sea, se terminó la guerra. Eso podría significar que suba la tasa de interés ya a niveles mayores, mínimo 1%. ¿Para qué? Para contrarrestar el efecto inflacionario, ¿no? Bien, entonces son variables que, así como las medicinas, uno tiene que saberlas dosificar, ¿no? Entonces, una vez un anestesiólogo me dijo que era fácil dormir a los pacientes con anestesia, era fácil. Lo difícil es hacerlo despertar, ¿no? Entonces, lo que me quería decir es que ellos tienen que tener mucho cuidado con la dosis que le dan a los pacientes, ¿no? Porque no se les puede ir la mano. Tiene que ser lo justo y necesario, ¿no? Y tiene que ser lo preciso, pero no se les puede ir la mano. Entonces, es una receta bastante delicada, la anestesia y también las medidas que involucran variables económicas como la tasa de interés, que es fundamental en una economía, ¿no? Lo otro es estimular el empleo, ¿no? El estimular el empleo, porque claro, si tú sabes que vas a tener una consecuencia que va a ser la pobreza, estimula el empleo. Y aquí en Panamá, por ejemplo, ¿cómo podemos estimular el empleo? Con grandes obras. Con grandes obras, ¿no? Mega obras, ¿no? O sea, ya Panamá tiene un metro. Entonces, si yo fuera el ministro de Economía, yo haría el tren a David, en serio. Que no solamente el tren a David, ¿no? Sino el tren a Santiago, a las diferentes ciudades que van de la primera ciudad a la segunda ciudad más importante, y haría más líneas, ¿no? O sea, un tren a La Chorrera, por ejemplo, ¿no? O sea, Chorrera, Reján, que son zonas que están muy pobladas y donde el beneficio social sería inmenso. Claro, eso cuesta muchísimo dinero. O sea, eso nos estaría costando tal vez 4 o 5 mil millones y pues ahí se puede ir mucho dinero. Pero va a generar empleo, porque el sector construcción siempre tiene un efecto multiplicador en otros sectores, ¿no? Entonces, eso es estimular el empleo. También recomiendo no subsidiar. No subsidiar. En algunos países van a haber, de hecho en República Dominicana están subsidiando. Leí la noticia, ¿no? Que van a subsidiar con varios miles
millones de pesos dominicanos, creo que 43.000 millones de pesos dominicanos, algo así, las importaciones de trigo, ¿no? De maíz, de una serie de granos, ¿no? Pues eso es muy conveniente, ¿no? Porque yo tengo muy claro como economista que cuando tú subsidias algo, ¿eh? O sea, el subsidio no es que tú agarras tu varita mágica y que dice, ¡pum!, hagas el dinero y le das el dinero a alguien. No es así. O sea, el subsidio implica que tú tienes que ir a quitarle a alguien los recursos para dárselo a otros, que es el que está recibiendo el subsidio. O sea, el dinero no sale del aire, ¿no? O sea, tú se lo tienes que quitar a alguien para dárselo al beneficiario del subsidio. Entonces, yo decía el otro día en un programa de televisión, aquí en Panamá, que yo estaría en contra de subsidiar los combustibles o de crear un fondo de estabilización a los combustibles porque significaría, digamos, orientar dinero del fisco para un subsidio que es indiscriminado. Es decir, tendríamos que subsidiar al motorizado y también al dueño del Porsche que llena su tanque, a los dos. Pero lo más delicado es a quién se lo estás quitando. Se lo estás quitando a los de menores recursos, porque ese dinero debería ir para llevarle agua potable a la gente que no tiene agua potable, ¿no? O para arreglar las escuelas donde la gente no puede estudiar, no puede asistir a las escuelas porque no están en buen estado, ¿no? Entonces, los subsidios no pueden ser indiscriminados, ¿no? Vamos a subsidiar un producto, cuando tú no subsidias un producto, tú subsidias a una persona, ¿no? Subsidias a los que pues, realmente lo necesitan. El subsidio tiene que ser completamente discriminado, tiene que ser temporal, además, ¿no? Y esto tú no sabes cuánto va a durar, entonces no puede tener, no tiene ni la característica de temporalidad ni la característica de ser discriminado, ¿no? Orientado, dirigido. Entonces los subsidios son una mala idea. Control de precios, terrible, porque nadie te va a vender, o sea, a un precio de 30, algo que cuesta 40. Entonces vas a generar escasez, ¿no? Bien, se nos acaba el tiempo, así que voy a ir rápido. Las empresas tienen que identificar cuáles son sus activos sensibles a inflación, ¿no? O sea, imagínate un balance general. En el balance general yo tengo que a las cuentas ponerle colores verde, rojo o de repente amarillo, ¿no? Le pongo verde cuando es una cuenta que me defiende la inflación. Por ejemplo, inventarios. Inventarios me defiende de la inflación. ¿Ok? Por ejemplo, otra cuenta que me defiende la inflación es cuentas por pagar. Si yo no pago, entonces, pues estoy teniendo los recursos en otra cuenta que puede ser inventarios y me estoy defendiendo de la inflación. Y tengo los colores rojos. Si tengo dinero en efectivo, la inflación me está comiendo. Entonces tengo que, en esas cuentas que están con color rojo, ¿no? Señaladas con color rojo, yo tengo que decir, bueno, ¿esto qué tengo que hacer? Tengo que reducir el efectivo y más bien voy a cambiar este efectivo por mayores inventarios. Y así me voy a defender y pues tendré un 1, un 2% de ganancia, algo, pero me permite atenuar los efectos adversos de la inflación. ¿Okay? Las cuentas por cobrar, rojo, o sea, te afectan, porque no estás recibiendo el efectivo. Entonces, si tú no estás recibiendo el efectivo, ese dinero que no estás recibiendo cada vez te va a alcanzar para menos. Entonces, uno tiene que hacer su mapa de balance, ¿no? En el mapa de balance, ver cuáles son rojos, cuáles son verdes, cuáles son amarillos, ¿no? Y tengo mi mapa y con eso puedo reestructurar, porque lo ideal es tener más verdes y menos rojos, ¿no? Menos amarillos, en la medida de lo posible. Entonces hay que conocer bien cuáles son los activos sensibles a la inflación. Buscar un activo refugio, por ejemplo, inventarios para empresas. Claro, si es una empresa que tiene inversiones, ¿no? O sea, ya puede buscar, puede invertir en oro, por ejemplo, ¿no? No en criptomonedas. Criptomonedas no es un activo de refugio, ¿eh? Yo les dije en la misma presentación que hice el año pasado, en la última, donde les indicaba
¿qué podemos esperar de 2022? Yo le dije, este va a ser el año en que las criptomonedas van a ganar hegemonía. Este es el año de las criptomonedas. Y hasta ahora no me voy equivocando, ¿no? Ya el presidente Biden autorizó la regulación de las criptomonedas. Entonces, cuando Estados Unidos hace algo, ese es el antes y el después, ¿no? Así que creo que, y se lo dije siempre, o sea, ese es el futuro, o sea, siempre lo visualicé. Lo que pasa es que todavía no ha llegado a niveles de madurez como para que mucha gente le dé importancia. Pero eso viene, tarde o temprano va a llegar, ¿no? Bueno, familias. Las familias tienen que, digamos, primero conocer sus ingresos y sus gastos, sobre todo los gastos, o sea, en qué gastan con detalle, ¿no? Y ver cuál es, primero ponerles una prioridad, ¿okay? Ponerles una prioridad, así verde, amarillo, rojo, verde, lo que pues, o sea, no puedes tocar la comida o el colegio de tus hijos o algunas cosas que no puedes tocar, ¿no? O sea, la hipoteca, o sea, son cosas básicas, ¿no? Y de repente otras que son rojas, por ejemplo, el viaje a Disney o las salidas a los fines de semana, a la playa y todas esas cosas, ¿no? Y ver cómo eso se puede primero hay que mapear, ¿no? El listado de gastos, hay que conocer el listado de gastos, hay que ver qué cosas se puede reducir. Y en algunos rubros, dentro de los rubros se puede reducir, ¿no? O sea, gasto de energía se puede reducir. ¿En qué gastamos energía? En aire acondicionado. Bueno, pues abrimos las ventanas y el aire acondicionado lo reducimos a la mínima expresión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, eh, también pueden comprar activos de refugio las familias, ¿no? Por ejemplo, compras no perecibles, ¿no? O sea, si tú compras, y esto yo lo viví, ¿no? Si tú compras, por ejemplo, ¿no? No sé, detergente, ¿no? Y te abasteces de detergente, papel higiénico, o sea, activos o insumos que tú vas a necesitar en tu casa que son no perecibles, te está defendiendo de la inflación, porque eso está subiendo de precio. ¿Okay? Es como que estuvieras comprando un activo financiero que está teniendo una plusvalía, algo así. ¿Okay? Bueno, esos son los truquitos que nosotros aprendimos cuando tuvimos que vivir inflación. Fíjate, nosotros lo que hacíamos era que comprábamos dólares, ¿no? En Perú. Entonces yo tenía en mi billetera un billetito de $5, ahí guardadito. $5 tenía. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo la moneda local no te podía alcanzar, ¿no? Bueno, también buscar nuevas fuentes de ingresos, ¿no? O sea, claro, si vivimos en una metáfora en que tu salario, la quincena, todas las quincenas está reduciéndose, pues hay que buscar una fuente adicional de ingresos, ¿no? Y eso, pues, simplemente es tratar de nivelarse un poco, por lo menos temporalmente, ¿no? Hay que ver cómo eso se puede manejar. Muy bien. Muchas gracias por su participación.